Entonces, muy buenos días a todos. Como les mencionaba, estamos en nuestra segunda webconferencia del curso de Planeación y Gestión Presupuestal para este periodo 1604. Les habla su directora, Natalie Calleja Rodríguez. Extiendo el saludo a nuestros tutores, la profe Isaid y el profe Leonel, quienes pues hacen todo el acompañamiento del curso. Y por supuesto, pues a todos ustedes, nuestros estudiantes que hoy nos acompañan en la webconferencia. Bueno, la agenda a desarrollar para el día de hoy es pues el saludo de bienvenida a todos ustedes, una invitación muy especial que se hace desde la líder nacional y la universidad en su sede central y los directivos para que todos ustedes participen de nuestro evento académico Prospecta. Luego vamos a revisar nuestra guía 3, paso 3, elaborar un presupuesto para la organización y al finalizar nuestra clase vamos a abordar algunas dudas e inquietudes. Entonces, iniciamos, pues voy a colocarles este videíto, chicos, no se demora nada, pero es nuestro video de expectativa para un evento muy importante, que es nuestro evento Prospecta. Profe, una preguntita, es que no se escucha, no se escucha. ¿Ahí no se escucha? No, no, señora. ¿Ahí escuchan, chicos? No, profe, yo no, la verdad no. Tutora, a usted sí le escuchamos, pero el video no se escucha. Bueno, entonces el video se los voy a compartir ahorita al Skype. Básicamente, chicos, pues la invitación que nos hacen nuestras líderes es a participar de este evento académico Prospecta, que es el congreso que organiza toda la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables de Negocios y de Administración, que es un evento que se convierte en la oportunidad para visibilizar nuestra escuela. Entonces, desde estos eventos, pues nosotros no solamente proyectamos nuestras funciones sustantivas de la investigación, de la innovación y la función sustantiva de la academia, sino que además logramos un reconocimiento no solo a nivel nacional, sino internacional. Como ustedes saben, la UNAD tiene presencia en todas las regiones del país y además tiene presencia en otros países y actualmente pues está intentando cerrar convenios para movilidad académica, investigación, innovación con otras universidades y es muy importante que la universidad logre la visibilidad y estos congresos pues permiten precisamente no solamente que ustedes pues amplíen todo el conocimiento que adquieren pues a través de los diferentes módulos de sus cursos, sino que además pues digamos la universidad pues logre un posicionamiento que cuando nosotros nos graduemos como contadores de la UNAD, nuestra universidad sea reconocida y efectivamente el prestigio de la universidad de alguna manera acompañe nuestros títulos pues ya en el ejercicio profesional. Entonces, bajo esta invitación, pues desde la dirección nacional, nuestra líder de programa y, pues, y por supuesto con la venia de las vicerrectorías, han autorizado para este curso en particular, autorizar a todos los estudiantes que de pronto hagan, porque sabemos que para muchos de ustedes de pronto es un esfuerzo económico el participar en estos eventos, pero que quienes logren hacer esa participación, pues tengan 50 puntos sobre la calificación en nuestro curso, en las unidades que están tanto en curso como la que viene. Entonces,
a los tutores pues se les informará que los estudiantes que pues tengan el recibo y participen por supuesto del evento van a tener pues esa asignación de 50 puntos sobre las unidades, que de pronto los 50 puntos no los necesito en esta unidad de manera completa, entonces pues se pueden llegar a fraccionar con los otros dos momentos intermedios, pero sí pues contarles que ese es el incentivo que se ha generado para pues invitarlos a participar y que pues quien lo desee, que lo llegue a realizar puede ponerse en contacto con su tutor, copiarme a mí que está pues participando, enviar el recibo y pues ya nosotros coordinamos con los tutores pues lo de la aplicación del incentivo. Entonces pues muy bienvenidos a este evento, chicos. Ya siguiendo con nuestra webconferencia, pues recordemos que estamos sobre la unidad 2. Esta unidad 2 nos habla de la caracterización de los presupuestos y pues está orientada a definir y clasificar esos presupuestos, estableciendo el propósito que tienen ellos en las organizaciones y además pues elegir el más adecuado para cada una de las actividades que se van a realizar. Entonces nosotros pues iniciamos nuestra unidad y la exploración de la unidad que ustedes tienen como recursos en nuestro entorno de aprendizaje en la unidad 2, todo lo que tiene que ver con qué es ese presupuesto. Y entonces hablamos de que ese presupuesto pues se convierte en un cálculo que nos permite pues planificar de forma anticipada esos gastos e ingresos que tiene quién, una organización, que tiene una empresa, pero también que aplica pues para nosotros como personas o para cualquier entidad del Estado. Entonces, un presupuesto se convierte en ese instrumento que nos sirve de herramienta de planeación y control operativo y financiero en las organizaciones, que además pues en términos estadísticos toma elementos del entorno, toma elementos de estimaciones que pues se van a expresar en cifras y que pues van a ser valoradas en unidades en los programas de acción previstos y aprobados por la dirección o la alta gerencia de una empresa, pues para un periodo de tiempo determinado. Y ahí ya empiezan a darse los diferentes tipos de presupuesto que van a tener pues mucha alineación o vocación con dónde se aplican en las diferentes entidades. Estos presupuestos pues pueden ser formulados por la organización de manera global, cuando hablamos de nuestro presupuesto maestro, o pues para cualquiera de los departamentos o para un área específica de la empresa. De esta manera, pues el objetivo de ese presupuesto es que nosotros podamos concebir la construcción del mismo como una estrategia que le permite a la empresa visualizar a futuro, proyectar a futuro cómo se van a dar el comportamiento tanto de las ventas, porque recordemos nosotros para qué tenemos empresas. Si ustedes son empresarios o igual van a ser los contadores de esas empresas, ¿cuál es el objetivo de nuestros empresarios, de nuestros accionistas, de nuestros gerentes? Pues el lograr a través de la comercialización, a través de la producción y venta de productos o la oferta de servicios, pues generar rendimientos o utilidades para esas empresas que pues no solamente generen un crecimiento en la empresa y mayores beneficios para los empleados, sino que por supuesto pues logren utilidades y rendimientos para los accionistas. Entonces, de esta manera el presupuesto se convierte en un instrumento para optimizar ese rendimiento, para monitorear qué es lo que se planeó en un momento inicial y cómo se viene dando. Además, pues este presupuesto se realiza bajo dos premisas. La primera es que el control debe ser exhaustivo en las cuentas. Entonces, el presupuesto es una primera imagen que se toma de lo que yo esperaría que pase para una siguiente vigencia, para un siguiente periodo en mi empresa y luego, pues cuando empiece a materializarse ese tiempo o esa realización de las operaciones, empezar a comparar si efectivamente el pronóstico se dio o no se dio. Y si se dio, pues entonces nosotros estamos teniendo cada vez mayores instrumentos para poder llegar a tomar decisiones, pero si no se dio, pues también al interior de la empresa debemos revisar qué es lo que está fallando, que hizo que lo que inicialmente nosotros proyectábamos pues ya no se lograra. Otra de las premisas del presupuesto pues es la capacidad de reacción para corregir o mejorar cualquier falla.
Cuando yo tengo pronosticada un volumen de ventas y veo en algún trimestre, en algún mes que se cayeron las ventas, entro a revisar qué sucedió, puedo detectar errores a tiempo en mi empresa. Yo esperaba que en el mes de octubre las ventas de disfraces se dispararan. ¿Qué pasó? Y vamos al interior y pueden aparecer temas de calidad, temas de atención y a tiempo podríamos nosotros corregirlo. Si nosotros no sabemos o no estimamos qué esperamos de ese mes en ventas, de ese trimestre en ventas, pues simplemente vamos a actuar después de que ya han sucedido las cosas. Entonces, poco poder de acción vamos a tener en las empresas. Entonces, pues digamos que el presupuesto se convierte en una herramienta de planeación supremamente importante y recordemos que la planeación puede ser el camino para lograr la mejor optimización de recursos. Entonces, el presupuesto pues nos pide tener en cuenta algunos factores. Y primero, que pues para construir ese presupuesto nosotros debemos ofrecer una proyección a futuro en el que pues como contadores, preparadores de ese instrumento debemos realizar un detallado análisis interno de la empresa para identificar posibilidades y planificar mucho mejor el aprovechamiento de los recursos que se están generando en las diferentes áreas y realizar también un análisis externo, un análisis del entorno que rodea nuestra empresa, porque como nos vamos a dar cuenta, en un presupuesto no solamente interfiere las decisiones que tomamos de pronto de optimización de los costos, de incrementar la producción, de aprovechar toda la capacidad instalada de la empresa, sino que nosotros tenemos que estar monitoreando factores del entorno. Yo puedo haber hecho un pronóstico para 2020 de que mis ventas se iban a mantener, pero yo no esperaba que pasara una emergencia sanitaria como la del COVID-19, ¿cierto, chicos? Creo que ninguna empresa estaba preparada para ese impacto. Incluso, aun cuando empezó a darse la emergencia del COVID, pues no se esperaba que tuviera los efectos que tuvo, o sea, que durara tanto tiempo, que nos mandara un confinamiento por tanto tiempo. Entonces, esos son factores que definitivamente nosotros a veces no podemos calcular, prever, dimensionar en un primer momento y pues que van a afectar la planeación de nuestras organizaciones. Entonces, de alguna manera en los presupuestos nosotros tenemos que analizar el entorno para anticiparnos y si oportunamente nosotros estamos monitoreando el entorno, podamos tener de pronto un chance de actuar antes de que pues las situaciones que suceden e impactan mi empresa pues sean desastrosas. Otro segundo factor que se debe tener en los presupuestos es pues distribuir los recursos entre las distintas áreas de la empresa. Se debe incluir una cuantificación de las necesidades de todos los departamentos, considerando pues también su misionalidad y su importancia y todo esto va a estar muy alineado a los objetivos de la empresa. Cuando nosotros conocemos muy bien la estructura administrativa de mi organización, cuando escucho a cada uno de los departamentos, no es que nosotros como contabilidad seamos ajenos a los demás departamentos, sino que todo lo contrario, nosotros tenemos que poder entender las necesidades para que esos departamentos logren lo mejor de sí. Por ejemplo, cuando producción nos habla y dice, es que si nosotros no le hacemos mantenimiento a la máquina, pues la máquina va a fallar y se van a caer la producción y no vamos a tener ventas y no escuchamos a tiempo desde la gerencia, desde la contabilidad administrativa, pues ¿qué va a pasar? Que cuando eso suceda va a impactar todos los pronósticos que nosotros hicimos. Y pues a veces cuando se hacen los presupuestos se dice, no, para eso no hay plata, toca que se esperen otro año y pues a veces, por ejemplo, ese mantenimiento ya no espera otro año más. Entonces, es ahí donde nosotros los contadores no solamente nos tenemos que ir a nuestro registro y a lo que pasa en el día a día, es que llegó el gasto, se registra, sino que porque pues para eso están nuestros auxiliares o nosotros que en este momento estamos en ese rol, pues la parte técnica va a estar concentrada en el registro de la operación, pero nosotros los contadores debemos estar visualizando, chicos, qué es lo que está pasando en las diferentes áreas que amenazan la operación de mi empresa.
Entonces, por ejemplo, cuando se debe invertir en una estrategia de marketing para impulsar pues todo lo que es las ventas de mi negocio. Entonces, efectivamente es en esta parte de presupuesto donde la distribución de los recursos, con cuánto contamos nosotros para arrancar el otro año. Y ahorita que estamos en octubre, las empresas organizadas, las grandes empresas ya están haciendo presupuestos, están haciendo planeaciones tributarias, están haciendo todo el ejercicio de planeación para el 2023. Y entonces, ¿cómo vamos a asignarle recursos? ¿Cuál va a ser el recurso que le vamos a dar a cada una de las áreas y cuáles son los objetivos que le vamos a trazar a esas áreas para que la empresa crezca? No es que ahí les vamos dando lo que va llegando, no. Las empresas deben de conocer qué es lo que necesita cada una de sus áreas, colocar metas y desde el presupuesto hacer esa distribución de recursos internamente para que todos los departamentos funcionen, o conocer dónde tenemos debilidades económicas, financieras que deban de pronto incurrirse en otras fuentes de financiación, pero que cuando lleguen esas fuentes de financiación lleguen a donde deben ser, porque muchas veces nosotros estamos en la empresa y el empresario en su desespero va, saca un préstamo y empiezas a tapar huecos, pero, ay, no, es que es cierto que le demos a los proveedores, es cierto que no se han pagado unas, y empieza a darse esa plata que se sacó de un crédito por la que se van a pagar unos rendimientos financieros a salir sin una planificación. Y lo que nosotros vemos en la gerencia administrativa es que ese tipo de decisiones de tomar el dinero, pagarlo acá sin ningún orden, sin ninguna planificación, pues va a hacer que cuando se acabe la plata de ese crédito volvamos a seguir con muchas falencias porque tal vez no cubrimos un gasto importante, no entendimos o no hicimos una lectura de un área estratégica que de haberle metido la plata nos hubiera ayudado como a subsanar lo demás. Entonces, el presupuesto desde lo gerencial y lo administrativo tiene de fondo muchas cosas que nos exigen a nosotros un análisis y una organización. Además, pues también nos pide dar una visibilidad. Entonces, toda la información que nosotros recopilamos para construir nuestro presupuesto no son solamente cifras. O sea, quien piense que nosotros cuando como contadores construimos un presupuesto solo con los datos numéricos que nos arrojó el sistema contable, pues está equivocado, porque nosotros necesitamos conocer de los mismos procesos, del funcionamiento de la empresa, de las limitaciones que pueden llegar a darse en las diferentes actividades de la empresa para que esas medidas, esas políticas presupuestales que tomamos en las empresas, pues realmente cumplan su objetivo y sean correctivas para pues mejorar los procesos de la empresa. Entonces, pues digamos que esto es muy importante para que ustedes empiecen a analizar el tema desde donde debe ser, que es que nosotros no somos contadores técnicos porque las tecnologías y lo técnico va en un nivel organizacional, pero nosotros vamos a ser el de la toma de decisiones. Somos la mano derecha de los gerentes, somos la mano derecha de las juntas directivas y lo que se espera de la visión del contador es que seamos analistas financieros que contribuyamos pues con ese pensamiento o esas ideas organizacionales de las empresas. Entonces, ¿qué pasa con el presupuesto en el tiempo? Nosotros tenemos en nuestras empresas unas tendencias financieras, ciertos grados de cumplimiento de unas metas, objetivos organizacionales, damos ejecución pues a unos recursos que se nos van asignando como empresa y pues intentamos en lo posible cumplir los objetivos que pues nuestros gerentes nos colocan en las organizaciones a todas las áreas y desempeñar pues nuestra labor. Sin embargo, pues el presupuesto, aunque inicialmente no puede arrancar sin precisamente todas esas tendencias, esas ejecuciones y ese comportamiento que se va dando, nos va invitando es a no quedarnos en el hoy, sino a ir pronosticando cómo se va a dar cualitativa y cuantitativamente las operaciones monetarias de mi empresa en el futuro. ¿A dónde está aspirando llegar la gerencia? Ah, es que la gerencia ya está pensando el otro año en abrir otra sucursal. Es que la gerencia ya está pensando el otro año en entrar a otros mercados. La empresa ya está pensando en migrar a otras ciudades. La empresa está pensando en abrir nuevos productos. Y eso ya va a hacer que la radiografía de la
contabilidad que hoy tenemos pues se transforme el otro año cuando empiecen a entrar todos esos cambios. Entonces, la idea del presupuesto es empezar a visualizar esos cambios y empezar a ver, bueno, listo, ustedes piensan abrir otra sucursal, ¿de dónde se van a destinar los recursos para abrir esa sucursal? ¿Va a ingresar nuevos recursos? ¿Va a ingresar un socio? ¿O tenemos que soportarlo con los recursos que actualmente tiene la empresa? Y entonces, si esa nueva sucursal se va a financiar con los recursos que tiene la empresa, ¿qué áreas, qué sectores van a disminuir la inversión que tienen en este momento? ¿Cómo se va a dar todo ese tránsito o proceso para que no sea abrir esa fuente y no sabe esa nueva sede y no saber de dónde se va a financiar, de dónde se va a sostener, cuál es el comportamiento esperado de ventas que se espera de esa nueva sucursal? Entonces, efectivamente, el presupuesto pues se basa en los hechos que han sucedido en la empresa, ¿cierto? Que los va a tomar de expresiones financieras, que ¿dónde están esas expresiones financieras? Pues en nuestra contabilidad. Cuando la empresa es juiciosa y lleva su contabilidad al día, que hoy llegó un gasto y yo de una vez registré y salió mi comprobante de egreso. Cuando la empresa lleva su contabilidad al día, pues tiene muchas más ventajas para conocer cómo se están dando sus movimientos financieros en tiempo real. Y pues a partir de eso realizar pues sus estados financieros y verificar a partir de la norma internacional cómo se han dado los comportamientos hacia atrás en esa revisión histórica comparativa con años anteriores, empezar a estudiar esos resultados que han arrojado los periodos anteriores, pero pues que en últimas, cuando nosotros analizamos esa información, ya sobre esa información, ya el hoy tener, por ejemplo, los estados financieros de junio de 2022, pues ya lo único que nos van a permitir es poder llegar a analizar dónde hubo fallas, debilidades, pero transformar la realidad que se dio hasta ese momento, pues ya no se puede hacer. Entonces nosotros decimos que ya los resultados que tenemos hasta ese momento son resultados irreversibles y ya lo que se dio, lo único que nos sirve es para un proceso de aprendizaje futuro. En esta medida, pues entonces los presupuestos constituyen pues como ese soporte de la expectativa del cumplimiento de lo que la empresa prevé realizar, que obviamente se va a amparar en lo sucedido, en las cifras que tiene y que pues nos va a permitir pasar de la contabilidad al presupuesto empresarial, siempre utilizando pues los sistemas de información para poder llegar a elaborar eso. Esto es súper fundamental porque si todavía nosotros tenemos empresas que no manejan los sistemas contables, que todavía le exigen al contador hacer operaciones, digamos, manuales o a sus auxiliares, pues digamos que el error en el que se puede incurrir en las cifras es todavía más alto, más con el volumen de requerimientos que tenemos en materia contable, tributaria, de control. Entonces, pues los sistemas de información hoy ya no son un lujo, no son un gasto innecesario, hoy son un requerimiento que todos los contadores debemos hacer en las empresas, pero además, pues porque gracias a esa información que el sistema registra y de alguna manera nos organiza para que nosotros analicemos, es que podemos pues nosotros construir los indicadores que nos llevan a que esa información que se traslada en un estado financiero, ingresos, menos costos, menos gastos, la utilidad o el balance, el activo con el pasivo y el patrimonio, cobre vida en un indicador y me diga, bueno, listo, acá están los datos, pero ¿qué me está diciendo en la empresa? ¿Cómo están los niveles de endeudamiento de la empresa? ¿Qué tan solvente es la empresa? ¿Hacia dónde va la empresa en un periodo futuro? ¿A partir de qué? Pues de los flujos de efectivo, ¿qué tanto nosotros podemos convertir rápidamente el dinero? Pues todas las cuentas por cobrar que tenemos, todas las inversiones en dinero, qué tan... ¿Qué tantas pues expectativas podemos generar alrededor de una cuenta u otra? Y pues empezar a revisar todos esos posibles resultados y los escenarios en los que se puede dar. Entonces, pues la planeación y el presupuesto nos dicen que son instrumentos que deben ser flexibles, pues de acuerdo a las necesidades de la empresa, conociendo el entorno del mercado, pero pues que deben intentar apropiar pues toda esa información que nos está generando la contabilidad de la empresa y pues utilizarla como la herramienta que es. Dentro de las etapas de planeación y control presupuestal, entonces, nosotros vemos, chicos, que en el ciclo de esa planeación presupuestal, que es algo que espero que ustedes involucren en el punto 1 de su ensayo,
que es el de la guía, y acá va pues una cuña, la revisión de la guía está más abajo, pero yo sí quiero invitarlos a que ustedes se exijan un poquito más en la revisión de la información. A veces pareciera que el enunciado limita mucho, ¿no? Entonces solo exponga las ventajas y desventajas, pero para que ustedes puedan dar una respuesta que no se limite a lo que encontramos en la página de gerencia.com o en Wikipedia, para que no se limite a esa respuesta que de pronto otras personas han dado y que ustedes puedan proporcionar una respuesta mucho más profunda, pues la invitación es a que reconozcamos todo desde sus inicios. Entonces, que hablemos de cómo se hace presupuesto, de que para que yo hable de una ventaja, analice precisamente cómo se hace presupuesto en la empresa e involucremos temas del ciclo presupuestal y de las etapas de planeación, para que incluso ustedes puedan proponer realmente en sus empresas pues medidas para que no se quede, digamos, en lo teórico, sino que por qué no ustedes empezar a apoyar ese manual de políticas contables en el tema presupuestal y empezar a decir, venga, este instrumento funciona, empecémoslo a hacer en mi área, empecemos a organizar cómo funcionaría, cómo se manejaría, más los que están pues en empresas de pronto que son empresas industriales, empresas de transformación, donde pues el presupuesto es, digamos que fundamental para el mismo ejercicio contable. Entonces, pues esa es una invitación acá. Dentro de las etapas y la planeación y el control presupuestal, pues nosotros tenemos una primera etapa que es en la que hacemos la revisión de la planeación. En ella, pues nosotros debemos anticiparnos a todo lo que puede suceder en los diferentes escenarios en los que opera nuestra empresa. Entonces, en esta fase, nosotros construimos como esa hoja de ruta, ese camino que van a seguir cada una de las actividades y cómo entre ellas están interrelacionadas, pues para poder cumplir con los objetivos y las metas de nuestra organización. Y es que, bueno, producción puede ir muy bien, pero si mercadeo fracasa, pues fracasó la empresa, porque así producción generara todas las unidades y mercadeo no las vendió. Si mercadeo no hizo un verdadero esfuerzo, nos quedamos con un stock gigante, pagando un bodegaje altísimo. Si son productos perecederos, los perdimos. Entonces, si el área de mercadeo falló, pues grave. Si es al revés, si mercadeo pues se lanzó una campaña de marketing súper buena, logró hacer convenios comerciales, logró hasta, no sé, conseguir un convenio internacional para que le exportemos productos y producción no generó las unidades que de pronto se firmaron en esos convenios. Pues si una de las áreas falla, pues también falla toda nuestra organización y falla efectivamente todo el ejercicio de ejecución de la empresa, y ahí es donde nosotros pues empezamos a ver empresas que empiezan a reducir su personal, empresas que dejan de crecer, empresas que bajan los incentivos y las condiciones laborales. Qué chévere que todas nuestras empresas en Colombia dejaran de ser pymes y crecieran, pero pues para que crezcan necesitan muchísimo del apoyo de los profesionales que integramos la empresa, de ideas de cambio organizacional, de ideas de crecimiento y por supuesto de planeación. Una segunda etapa de la planeación y el control presupuestal, pues va a ser todo el tema de la organización. Entonces está lo de estructurar técnicamente las funciones y actividades de los recursos humanos y materiales, buscando pues la eficiencia y la productividad de la empresa. Entonces, cuando nosotros nos organizamos para hacer el presupuesto, pues nosotros debemos de considerar todas las partidas contables que registramos y que pues representan efectivamente todos los recursos que necesita la empresa para operar. Pero también debemos hacer un análisis que nos puede invitar en un ejercicio de presupuesto a revisar si esos recursos de la manera en que se están ejecutando están siendo ejecutados de manera óptima, o por qué no cuando nosotros vamos a lanzar un presupuesto revisar, ¿será que un área tiene demasiados profesionales que hacen una misma cosa y nos están faltando profesionales que pudieran tener otro conocimiento de apoyar esos equipos? Y eso tiene que ver con el presupuesto, porque yo estoy planeando una nómina para un departamento. O por ejemplo, bueno, yo acá estoy viendo cuánto se está gastando producción en el tema de materiales, de insumos, pero venga, expliquémosles cómo hacen los cuadros comparativos. No, ellos le han comprado a los mismos proveedores hace 15 años.
En un presupuesto nosotros podemos llegar a analizar muchísimas cosas al detalle y decir cómo así, o sea, llevamos 10 años comprándole al mismo proveedor y nunca hemos hecho un ejercicio de comparar precios, de comparar calidad, de comparar a los proveedores y saber si de pronto hoy en tenemos un mejor proveedor que nos pudiera estar ofreciendo esos insumos, que nos estuviera dando mejores acuerdos, que de pronto nos esté ofreciendo un crédito. Entonces, es la parte presupuestal donde la gerencia, el cuerpo gerencial, los contadores administrativos pueden tomarse un respiro y empezar a ver de manera estratégica la empresa y empezar a tomar decisiones sobre lo que están plasmándose en las cifras, lo que va detrás de la cifra, porque a veces pues el presupuesto pareciera que es tomar un valor y multiplicarlo por otro y aquí ¿cuál es el pronóstico? Pues súmele el 10% y eso es lo que esperamos el otro año. No, el presupuesto pues digamos que teóricamente en su concepto epistemológico, pues tiene una concepción mucho más profunda y es muy gerencial y pues es bien complejo llegar a analizar todas las situaciones de la empresa, pero pues esa sería la invitación cuando nosotros hagamos ese ejercicio de manera real. En las etapas también está el tema de la coordinación, entonces pues es buscar un equilibrio entre las diferentes áreas y departamentos de la empresa. Por más que yo quiera impulsar el área de marketing porque es el boom y todo, yo no puedo desfinanciar las otras áreas, yo no puedo quitarle la plata a contabilidad, porque entonces ¿quién va a hacer las funciones de contabilidad? Y contabilidad también necesita recursos, necesitará pues satisfacer algunas necesidades para su buena operación, entonces en un presupuesto y bueno, esto explicado desde lo privado porque es el resorte de este curso, pero cuando ustedes vean presupuesto público, que es otro curso, pues se van a dar cuenta que, por ejemplo, en un ejercicio de una entidad pública, pues todavía esto cobra más fuerza. Yo no puedo como administrador, como alcalde, llegar en una entidad de gobierno y decir, no, pues es que si las vías están vueltas, nada, mando toda la plata para vías y arreglo las vías y entonces dejé a salud sin plata, dejé a educación sin plata porque una alcaldía funciona atendiendo los diferentes sectores y pasa lo mismo que en una empresa. O sea, yo por más que tenga unas metas de poder priorizar un sector, pues no puedo descuidar los demás porque también requieren de recursos. Incluso si están muy bien, pues yo no le puedo quitar la plata a esa área, no le puedo quitar la plata a ese departamento porque lo que puedo hacer es que un área que la tenía en un momento competitivo, con un alto índice, al quitarle los recursos, pues se me vaya al piso. Entonces el presupuesto pues es muy importante para eso. Por supuesto, desde la dirección, pues el presupuesto ayuda a guiar las acciones de los subordinados, de todos los equipos de trabajo y alinearlos con los planes de acuerdo a las necesidades y requerimientos del mercado. Y miren, esto es re importante. Yo sé que ustedes tienen cursos en el que ven mercadeo, en el que ven proyectos, pero es que nosotros no podemos seguir como hace 20 años haciendo empresas porque a mí me parece, oiga, a mí me gustaría ponerme a vender faldas y monto una empresa de faldas. Eso de pronto hace unos años, cuando pues nuestros primeros empresarios se lanzaban al mercado, digamos que era válido y así muchas empresas hoy están todavía vigentes, pero nosotros cuando ya asesoramos a un emprendedor, cuando nos piden, venga, usted que es un analista financiero, usted que me puede dar un concepto financiero técnico especializado, ¿qué me aconseja? Nosotros hoy no podemos basarnos en lo que queremos montar o qué es lo que sino que debemos de guiarnos por las tendencias del mercado, para dónde va el mercado, qué son los nuevos productos que se están necesitando, cuáles son los nuevos servicios que se están dando. Y ese control o ese monitoreo del mercado que parece tan cualitativo y tan lejano a nosotros, pues no es ni tan lejano ni tan cualitativo, porque si yo hago una lectura de lo que está pasando a mi alrededor adecuada, voy a atinarle a tener en mi empresa productos que se necesiten, que estén a la vanguardia, que tengan un segmento de mercado y que pues por supuesto al generarlo pues la empresa también crezca y logre la productividad. Nosotros no vamos a generar productos que pues no se van a vender en una región. De pronto, ¿qué tal? Por ejemplo, ¿qué es otra cosa que se analiza en el mercado? Ir a vender abrigos en Cartagena. Pues claro, puede que se vendan,
pero ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es ese comportamiento de ventas de unos abrigos considerando condiciones de clima, de cultura de la población, de cómo se viste la población, de costumbres de la población? Entonces yo no puedo ir a meter una empresa en algo y digamos esto es exagerado, pero a veces pasa y las empresas quiebran y los empresarios se endeudan y no le pagan las nóminas a los trabajadores. Entonces todo eso es cíclico y eso es lo que realmente nosotros analizamos como contadores cuando estamos haciendo estos ejercicios de planeación. Finalmente, y pues digamos que para mí es el rol más importante del presupuesto, está todo el tema del control. Y es que si nosotros hacemos ese primer momento de la planeación de cómo esperamos que se den las partidas en el siguiente año, nosotros podemos medir si los propósitos de la organización, si los planes que nosotros trazamos, si los programas que estamos desarrollando en la empresa cumplen con esas expectativas que se estaban generando y si no, pues aplicar medidas correctivas. Entonces, el presupuesto nos ayuda a cumplir funciones de monitoreo, de seguimiento, de auditoría, de acompañamiento. El control no es el garrotazo al área que no cumplió las cosas. El control es, venga, sentémonos porque pues, oiga, sí se están cayendo las ventas y qué está pasando con su área porque su área es la que está demostrando que es la que está como fallando. Revisemos. Entonces, si eso se da a tiempo, muy seguramente se puedan implementar medidas que nos ayuden a mejorar el resultado. Dentro de, pues ya el presupuesto, nosotros tenemos inicialmente un presupuesto maestro, que es el presupuesto que nos va a reunir todo el tipo de presupuestos que tiene la empresa que se pueden llegar a desarrollar y que pues son los que nos permiten llevar a cabo en cada uno de los departamentos o áreas de la empresa pues todas las acciones presupuestales y este presupuesto pues se convierte en el modelo formal de la organización que me permite consolidar y presentar las estimaciones de planeación financiera y los estados y pues se alinea muy bien con los estados financieros presupuestados. Entonces, la función principal de este presupuesto maestro pues es que va a resumir los objetivos de todas las divisiones de la empresa pues en un solo documento y pues va a considerar el tema de producción. Nosotros ya hemos visto en la guía que tenemos presupuestos de ventas o de ingresos, presupuestos de producción, presupuestos de costos de materia prima, de consumos de materia prima, presupuestos de mano de obra directa, presupuestos de inventario, que además nos lleven pues a la generación de indicadores financieros, a la distribución y cómo esos presupuestos se conectan con la proyección de los estados financieros presupuestados, que pues es el fin último a lo que nosotros debemos llegar desde este curso. Y por supuesto desde la labor presupuestal ya en el ejercicio profesional. Entonces, ese presupuesto maestro se conecta, por supuesto, con nuestro flujo de efectivo y nos permite identificar pues cuál es la posición financiera y el papel de lo financiero en los planes de la gerencia. Hablando de esto, pues entonces los presupuestos, nosotros podemos tener clasificaciones de presupuesto de acuerdo a su ámbito de aplicación, al sector donde se está realizando. Como les mencionaba, una cosa va a ser generar un presupuesto para una entidad pública, para una alcaldía, para una gobernación, para una contraloría, para uno de los ministerios, para la presidencia, que generar un presupuesto privado, ¿cierto? Para las empresas, empezando porque, por ejemplo, a nivel presupuestal hay en el tema público hay una ley presupuestal, o sea, hay un acto legislativo que orienta cómo se da toda la presupuestación de las vigencias, más porque es que resulta que los entes públicos, los entes territoriales, pues manejan recursos públicos y sus fuentes de ingreso o de financiamiento, pues son los impuestos que recaudan de la ciudadanía, ¿cierto? A través de diferentes instrumentos, tasas, multas, contribuciones, todo lo que nosotros hemos escuchado, pero finalmente son recursos de la sociedad que deben ser invertidos en la sociedad. Entonces, hay una ley de presupuesto que hace que los administradores no se vayan a salir de esos recursos que tienen, que proyecten sus planes de desarrollo, pero que esos planes de desarrollo no se vayan a salir pues de esos sectores que deben financiar, que no se deban salir de la realidad del ente territorial, ¿cierto? Y pues ahí intervendrán todos los entes de control para fiscalizar eso.
Pues por el tema privado nosotros ya tenemos diferencias frente a lo público y está pues todo el tema de que, por ejemplo, la vigencia en el tema público, pues nosotros tenemos vigencias anualizadas o años fiscales, mientras en los presupuestos privados nosotros podemos generar presupuestos para 6 meses, para un año, para el periodo que mi gerente necesitó el presupuesto. Por supuesto, en los presupuestos, en lo público, lo que les digo, ahí aparecen actos legislativos, normas, se deben aprobar por decreto, se deben llevar a debate frente a los consejos, frente a las asambleas, frente al Congreso, deben pasar pues todo un análisis de, digamos, en la parte gubernamental. En lo privado, pues se presentan a las juntas directivas, se presentan a los gerentes y ellos son quienes nos dan la aprobación. También nosotros podemos tener diferentes tipos de presupuestos de acuerdo a su tolerancia, si son fijos, o sea, si son de estricto cumplimiento, si son flexibles porque consideran factores de cambios económicos, factores de cambio administrativos, que pues ahorita de pronto en el presupuesto de ventas vamos a alcanzar a ver un poquito más aterrizado. En cuanto al alcance, pues nosotros podemos tener presupuestos de corto alcance o presupuestos de largo alcance, dependiendo qué es lo que nosotros estamos proyectando, pronosticando, y por supuesto, pues la clasificación más común que es de acuerdo a su aplicación. Entonces nosotros tenemos lo que decíamos ahorita, presupuesto de ventas, de producción, de costos indirectos de fabricación, de compras de los materiales, que son los que ahorita son de resorte para nuestra guía o curso para el ejercicio práctico que ustedes están desarrollando en el Excel. Entonces, bueno, frente al ciclo presupuestal y ese presupuesto maestro, nosotros, ¿cómo debemos cumplir una serie de pasos para que eso se haga una realidad? Primero, pues debe existir un trabajo conjunto con los gerentes y los contadores administrativos, donde ¿qué debe empezar a darse? Una planeación del desempeño de la empresa en su conjunto. Y también desagregando cómo se está dando el comportamiento de las diferentes unidades. Hay que tener en cuenta el desempeño que se ha dado en años anteriores, los cambios que se han dado en los años anteriores y que de pronto se pudieron determinar o los que no se pudieron determinar y pues de alguna manera hicieron algún hito en la empresa que deba revisarse, cómo los gerentes llegan pues efectivamente a entender qué es lo que esperan para el otro año. Entonces, de verdad que la invitación, chicos, es a que nosotros en esas empresas, hoy ustedes que van a ser los nuevos contadores, no sean contadores del momento, del día a día, del registro, sino que de verdad intenten abrirse en ese espacio en la gerencia en la que ustedes puedan aportar demostrando que en el día a día nosotros, o sea, si nosotros lo que estamos es concentrados en el registro y en el día a día y en la toma de decisión de hoy, pues estamos perdiendo un futuro, una planeación que podría ayudarnos a crecer y pues hacia allá deben llegar ustedes que son los futuros contadores y el mismo mercado les está exigiendo eso. Ya ustedes no son los contadores que éramos nosotros hace 10 años, que tal vez nosotros por las limitaciones de sistema, por las limitaciones de información, también por la debilidad, por qué no decirlo, de los instrumentos de auditoría de entidades como la DIAN, pues nosotros teníamos otra cultura u otro pensamiento, pero hay que ustedes en un ámbito internacional, de estándar internacional, pues ya digamos que el pensamiento debe ser otro y los retos de ustedes van apuntando a otros lados. En el ciclo presupuestal también es muy importante que la alta gerencia pues proporcione a los gerentes un marco de referencia, un conjunto de expectativas financieras y no financieras a las cuales pues quieren llegar o tener unos resultados esperados. Los contadores que trabajan en el área administrativa deben ayudar a esos gerentes, deben ayudar a esa administración a investigar cómo se dan las variaciones con respecto a los planes y los pronósticos que están sacando y cómo se pueden llegar a generar riesgos que amenacen con una disminución de ventas en las empresas. Para que pues a tiempo, como lo hemos dicho, se tomen acciones correctivas, se puedan llegar a revisar qué está generando esa disminución de ventas, si lo que tenemos que aplicar es reducciones de precios para ser un poco más competitivos, si debemos fortalecer nuestras ventas, si debemos generar incentivos, si debemos, no sé,
fortalecer el tema de producción para que de pronto al generar mayor producción aprovechemos más la capacidad instalada y reduzcamos el costo unitario de las unidades que estamos produciendo. Todo eso debe generarse para pues mantener una rentabilidad y una efectividad sobre los costos. Finalmente, pues los gerentes y los contadores tienen que tener en cuenta pues toda la realimentación de lo que está pasando en el mercado frente a sus productos y cómo se está dando el comportamiento de la empresa en ese entorno. Y los cambios de condiciones que se generan frente a los siguientes periodos que se están planeando. Entonces, si nosotros tenemos una disminución en ventas, pues entonces los gerentes tendrán que tomar en cuenta pues cómo se están dando todos esos cambios y actuar para que no nos siga pasando en un periodo futuro, ¿sí? ¿Qué es muy importante? Pues que estos presupuestos reducen la incertidumbre, nos ayudan a planear los resultados de los otros años, nos ayudan a controlar los ingresos y egresos que se generan en la empresa, nos ayudan a suministrar expectativas que fungen en el marco de referencia para el desempeño de los siguientes años. También es importante entender que estos presupuestos, aquí hablando un poquito con la característica de lo que tenía que ver con el alcance, nosotros tenemos que dentro de un horizonte del presupuesto, generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver esos presupuestos a un año. Y pues cuando los hacemos a un año, hablamos de presupuestos del corto plazo, que son presupuestos pues de efectivo, presupuestos que muy seguramente se estén trazando para una operación de una vigencia, pero también existen los presupuestos de capital, que son presupuestos que se hacen ya a largo plazo, que están destinados pues más a revisar esas fluctuaciones o cambios que se dan en frente a los productos o la ampliación de una planta o la construcción de unas nuevas instalaciones para la empresa y que generalmente van a hacer que la generación de recursos, la financiación, el poder llegar a, por eso están ligadas al término capital, que para que se llegue a eso, pues no sean operaciones que se pueden dar de un año a otro, sino que se tengan que planear de pronto en un tiempo estimado de 5 a 10 años. Entonces, esos presupuestos de capital son los que se conocen como los presupuestos de largo plazo y pues el periodo usual de la planeación y el presupuesto, aunque sea de un año, también presenta pues esta diferencia frente a los presupuestos de capital. Entonces, en la parte privada nosotros podemos hacer presupuestos para un mes, para un trimestre, para un semestre, para un año, para diferentes años, mientras que, como les decía, en la parte pública el presupuesto se saca por vigencia fiscal o un año, ¿sí? Entonces, eso es importante de pronto que ustedes también lo tengan dentro de su radar de las diferencias. Para la revisión de un presupuesto, pues también los datos presupuestados deben ser revisados en la medida que transcurre el año. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando finaliza el primer trimestre, nosotros podemos tomar el presupuesto, podemos tomar ese comportamiento de ese primer trimestre y empezar a presupuestar cómo se pueden dar los demás trimestres, no esperar hasta el otro año a ver si todo se comportó como nosotros lo habíamos planeado, para que efectivamente siempre podamos tener pues información para tomar las mejores decisiones a tiempo. Ya dentro de los presupuestos que conforman ese presupuesto maestro, nosotros hablábamos, está el de venta de ingresos, que pues es casi que el punto de partida de donde se empiezan a pronosticar todas las ventas unitarias que se esperan para determinado periodo en la empresa en siguientes meses, trimestres, años, en donde pues se esperan ciertas condiciones que puedan permitirnos hacer ese pronóstico. También tenemos pues presupuestos de producción en el que pues lo que nosotros vamos a identificar son las unidades a producir en la entidad, cuál es ese número, esa cantidad de unidades que debe producir y pues estos presupuestos de producción van a involucrar variables o necesitan variables de ventas presupuestadas, inventario final, necesidades totales
materiales de producción que tiene la empresa, el inventario inicial del producto terminado. Entonces, estas son variables que se necesitan para que pues con ese presupuesto de producción nosotros en las empresas podamos conocer cuáles son las unidades óptimas que debo generar a partir de mi proceso productivo. Tenemos otro tipo de presupuestos como el de mano directa, el de mano de obra directa y materiales de producto, pues que nos ayudan a determinar las cantidades. Acá está Q y ustedes acuérdense que con Q representamos cantidad, la cantidad de unidades a producir, de cada material que se necesitará para la producción, el conjunto de lo que costará todos esos materiales que lo vemos en nuestro presupuesto de consumo de materiales y que son claves pues para obtener los materiales que vamos a usar para producir nuestros productos. También pues está la compra de materiales, es un presupuesto que contiene pues todo el tema de materias primas, materiales directos, inventarios que tiene la empresa para comprar durante un periodo presupuestario y que pues nos ayuda a determinar cuánto dinero y cuántos productos se necesitarán pues para alcanzar los objetivos que se traza la empresa. Finalmente, pues tenemos otro presupuesto maestro, está el de costo de mano directa, que es el que nos ayuda pues a entender el costo total de un producto junto con el costo de mano de obra directa que se requiere para su realización y los gastos generales de fabricación. Todos estos elementos, chicos, ¿dónde los exploran ustedes? Ahorita, pues en su ejercicio de Excel, que ustedes saben que de acuerdo a la guía, pues lo tenemos que subir en un tiempo determinado, están involucrados en ese ejercicio y ese ejercicio además tiene una particularidad y es que pues va orientándolos a ustedes, no los deja solito, no está completamente sin diligenciar, sino que tiene algunos ejemplos en su desarrollo que ya ustedes me imagino han explorado y han podido utilizar para ir diligenciándolo en los diferentes grupos. Entonces, cuando hablamos de estos presupuestos, este presupuesto maestro, entonces hablamos que es el que reúne todos los presupuestos y los presupuestos se presentan de dos tipos. Hay unos presupuestos operacionales que como su nombre lo indica, pues son presupuestos que permiten la operación de la empresa, el desarrollo del objeto por el cual se constituyó y estos presupuestos pues son el presupuesto de ventas, el de producción, el de mano de obra, el de materiales directos, el de costos indirectos de fabricación, el de inventarios, compras y mercancía vendida, el de gastos administrativos y de ventas, hasta llegar a nuestro estado de resultados presupuestados. ¿Y por qué el estado de resultados? Miremos la naturaleza de lo que se está presupuestando con los presupuestos operacionales. Recordemos que el estado de resultados en mis estados financieros es el que precisamente me permite ver cómo se da la operación de mi empresa hasta llegar al resultado de esa operación, que puede resumirse en una pérdida o en una utilidad, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven la naturaleza de nuestros presupuestos, tenemos ventas, tenemos costos, tenemos gastos y pues todas estas cuentas van a estar involucradas en un estado de resultados, ¿cierto? Por eso llegamos a un estado de resultados que va a ir a conectarse a otro estado financiero, pero ese estado financiero, que es el balance general presupuestado, ya hace parte de los presupuestos financieros. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos financieros? Nosotros tenemos el presupuesto de gastos de capital, el presupuesto de efectivo, el balance general presupuestado que se alimenta del resultado que nos arroja el estado de resultados presupuestado y el flujo de efectivo presupuestado. Entonces, estos cuatro van a ser nuestros presupuestos financieros que están considerados o hacen parte de ese presupuesto maestro de la empresa. ¿Listo? ¿Qué ventajas y desventajas tenemos cuando hacemos nuestros presupuestos? Y que pues es un punto que se nos está solicitando en la guía, que es muy importante que lo revisemos. Y pues dentro de las ventajas que hoy podemos mencionar es que pues se puede comparar el rendimiento deseado contra el real en todas las áreas, ¿cierto? Yo puedo ver lo que espero y lo que en realidad está pasando en mi empresa, tanto en lo global, o sea, en toda la entidad, como para cada una de sus áreas de operación. Otra de las ventajas del presupuesto es pues que brinda información global y a la vez resumida sobre el presupuesto de la organización para todos los propietarios, accionistas, dueños de la empresa, ¿cierto? Entonces,
Pues a quién más que a los dueños, a quienes invirtieron su capital en la empresa, les va a interesar la información y cómo de verdad, pues, digamos, esos administradores, cuando son diferentes a ellos, están proyectando el crecimiento de esas organizaciones en los años que han de venir. ¿Qué otra ventaja vemos del presupuesto? Pues que ayuda a identificar pues, posibles problemáticas futuras y asimismo una correcta planificación. Entonces ya lo hemos dicho que a través de su función de control nos ayuda a planificar y en la medida que esa planificación cada vez tenga más elementos, o sea, entre más yo tenga variables que conozca, entre más conozca cómo se da la empresa y cómo se da su entorno, pues más asertiva voy a ser en lo que yo planeé y de esta manera pues voy a también mitigar el impacto de riesgos que puedan aparecer. Si yo ya de entrada planifico, venga, el otro año puede pasar esto con las empresas, miren que han estado diciendo que va a haber una emergencia que puede llegar a afectarnos uno de los insumos. En la medida que yo hago una lectura antes, puedo llegar a tomar decisiones oportunas para evitar que se materialice un riesgo en la empresa, ¿cierto? ¿Qué otra ventaja tiene? Pues mejora la asignación de recursos. Cuando yo me siento y escucho las necesidades y escucho los objetivos y veo qué tanto esta inversión me va a permitir lograr este objetivo, pues me va a ayudar a optimizar los recursos que tenemos, a entender cuánto nos estamos gastando todos, a entender que efectivamente pues también el personal debe comprometerse con esas metas de la empresa porque pues hay unos recursos. Cuando, por ejemplo, se estudia el tema de incentivos para nuestros trabajadores, ¿por qué? Porque a partir de mejorar el rendimiento de ellos ya visualizamos resultados en el futuro. Entonces estamos generando políticas que van a permear pues toda la organización. ¿Qué más nos ayuda el presupuesto? Pues nos ayuda a definir metas y objetivos para la organización y eso es una ventaja muy importante pues porque para eso es que nosotros tenemos empresas, para que se alcancen metas y rendimientos con ellas. ¿Qué desventajas presenta el presupuesto? Entonces, cuando nosotros elaboramos el presupuesto de efectivo, a veces es difícil predecir el cambio neto en el capital de trabajo o el periodo de un periodo determinado a otro. Nosotros también podemos llegar a tener gastos en los que vamos a incurrir incluso pues para requerir pues tiempos para poder hacer cada uno de estos presupuestos. Tenemos que enfrentarnos pues a de pronto dejar de hacer ciertas actividades para dedicarnos a hacer este presupuesto y muchas veces pues cuando los gerentes no han comprendido la importancia de este ejercicio de planeación, pues lo omiten y no les parece importante y pues finalmente quien pierde es la empresa. También puede ser otra desventaja, es que por más que nosotros intentemos hacer estos presupuestos, pues el mismo ejercicio de planeación exige un rigor, exige empezar. Nadie dice que el primer presupuesto nos va a quedar perfecto, pero cuando ya empezamos con una cultura de planeación, pues en el mismo camino se va mejorando. Pero mientras no se inicie con los procesos de planeación y de realización de presupuestos, pues difícilmente vamos a ver la utilidad de los mismos. Entonces, yo pensaría que una gran desventaja que tiene el presupuesto es de pronto esa comprensión de todo lo que puede permitirle a una empresa lograr y el cambio de cultura organizacional que a veces se da desde la misma gerencia. Entonces, digamos que hasta acá, chicos, pues es como la parte teórica. Voy a iniciar pues ya con algunos ejercicios de los tipos de presupuestos y la revisión de la guía y la plantilla. Esto pues conectándonos inicialmente con el momento 1 de nuestra actividad en la que pues a todos ustedes se les pide la redacción individual de un ensayo expositivo en el que primero pues todos ustedes deben haber revisado la información de que tenemos en el entorno de aprendizaje, en el paso 3 del presupuesto, cómo elaborar ese presupuesto en las organizaciones, pero además pues les pide la participación en los foros, con sus aportes, con las investigaciones realizadas, que creo que con esta webconferencia lo que quería era como dejarles que hay muchas aristas que hay que empezar a explorar para entender la dimensión y la importancia del presupuesto en las empresas. Entonces, esa es la calidad que esperamos ver en sus aportes en los foros.
foros. Por supuesto, no solamente lo hagan por la participación, por la nota, sino háganlo porque pues ustedes necesitan apropiar todo este conocimiento para ser de verdad contadores diferentes en el ejercicio empresarial. Y luego, pues, ¿qué nos dice la guía? Que cada uno de ustedes debe dejar su ensayo en el foro paso 3 con la temática del ensayo, que es clasificación, que hoy la vimos así de manera general, pero que yo creo que ustedes ya van tomando estos elementos y van profundizando, por supuesto, ampliándola y complementándola. Las etapas para elaborar nuestro presupuesto y la importancia de hacer esos presupuestos como herramienta de control de costos. Entonces, todos estos temas que hoy queda un brochacito del contenido, son los que deben involucrar ustedes en sus ensayos expositivos. Recuerden que todos los ensayos del grupo deben subirse al Drive y en el documento en Word deben compartirnos el enlace para poder abrir cada uno de los ensayos. Entonces, esto está como uno de los anexos de la guía. Recordemos que acá pues nos va diciendo que junto al tema del documento, pues debemos colocar nuestros anexos. Ahora se me perdieron los anexos. También 5. Y una vez lo vamos mirando para ir cerrando ese tema. Entonces, ustedes para el desarrollo de la actividad 1 y 2, pues realizarán cada uno, en el caso de la actividad 1, su ensayo y presentarán el link del ensayo en el Drive por cada uno de los participantes. Entonces, ustedes entregan un único documento, pero en ese documento deben ir los enlaces, revisar que se puedan abrir los ensayos, que nosotros podamos verificarlos. Y ojo, chicos, esos ensayos deben cumplir con las normas APA versión 7ª. Entonces, todo lo que tiene que ver con citación, con referenciación, que yo tome una idea, tomo al autor y lo coloco, y abajo debe aparecer la referencia de ese autor que yo estoy citando. ¿Listo? Ahora, viene nuestro segundo momento de la guía en el que se nos piden pues que hagamos ya la parte práctica de lo que estamos viendo acá. Entonces nos dice que por grupos pues debemos de descargar la plantilla de Excel denominada elaboración del presupuesto operacional. Entonces acá está esa planilla. Entonces, ustedes tienen esta planilla que inicia con una carátula, con una portada para que coloquen el nombre de todos los estudiantes que están participando, realicen una introducción que nuestra guía también nos está orientando que debe llevar esa introducción, nos dice que es un párrafo donde se sientan las bases del ensayo y se le brinda al lector una visión general de lo que va a recibir. Entonces, acá todos ustedes colocan, este es el documento que presenta el trabajo de cómo elaborar un presupuesto en la organización, que considera los elementos del presupuesto maestro y se desglosan los diferentes presupuestos que nos permiten identificar las unidades, las ventas, Esa carretita es la que de pronto nosotros debemos involucrar en este tema de introducción, de manera que cuando alguien lea su introducción, pues conozca qué es lo que va a tener en el desarrollo del trabajo. A continuación, nuestro Excel también nos presenta una descripción del producto y del proceso de fabricación para una empresa, Normandy Modular S.A., ¿cierto? Y nos está dando dos productos en esta descripción pues nos está contextualizando sobre el comportamiento operacional de la empresa Normandy Modular S.A. Y luego ya nos da unas condiciones que de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, ya nosotros vamos viendo. Entonces nos está pidiendo que en grupo desarrollemos 8 reportes, que son los 8 reportes del presupuesto y pues el estado de resultados presupuestado. Acá nos está vinculando el presupuesto de ingresos, el de producción, el de consumo de materiales, el de compra, los de costos, el de inventario, llegamos a el de costos que no son de manufactura, hasta llegar pues a nuestro estado de resultados. Esto como las condiciones a lo que debemos llegar con el desarrollo de nuestra plantilla. A continuación, pues nuestro Excel también nos presenta acá los datos de entrada para que podamos elaborar cada uno de estos presupuestos. Acá hay una particularidad y es que con estos datos nosotros vamos a desarrollar todos los presupuestos del ejercicio. Entonces, pues ustedes ya tienen que todos estos datos los van a necesitar para cuando empiecen a hacer la solución del ejercicio. ¿Qué datos de entrada nosotros tenemos?
pues les está dando a ustedes los costos por unidad de producto, les está dando el contenido de cada una de las unidades, les está dando la información de configuración de las máquinas para fabricar, y esta información la van a necesitar de acuerdo al presupuesto que vayan a realizar, chicos. Entonces, ya en la pestaña de solución del ejercicio, bueno, acá yo se las muestro así porque pues ya estoy desarrollándolo, al igual que ustedes, pues a nosotros nos va generando los reportes, entonces nos pide primero haga el importe, haga el presupuesto de ingresos o ventas, nos da los productos, ¿cierto? Para la mesa casual, para la de lujo. Acá hay algo ya importante, y es que miren, ya les está trayendo varios datos, las unidades producidas, los precios, los ingresos, y luego pues nos trae la fórmula para empezar a hallar el segundo presupuesto, que es ya el de producción, luego el de consumos indirectos, y este ejercicio pues les trae ya en sus plantillas en el que ustedes tienen, pero que pues, como les digo, ya yo lo estaba desarrollando, en el que ustedes tienen, ya les está dejando algunos datos de guía. Entonces, por ejemplo, para el tema de ventas, aquí ya nos había colocado en un primer momento las ventas, el inventario final, los productos para la mesa casual, y nos está sirviendo de guía para de pronto determinarlo de mesa de lujo. Voy a bajar donde no estén los datos. Entonces, miren, por ejemplo, para el presupuesto de mano de obra directa, ya nos empieza a dar datos para empezar a hacer esas proyecciones. ¿Cuál es el trabajo de todos ustedes? Pues obviamente iniciar a hacer la lectura del caso, de las condiciones del caso, revisar estos datos de entrada y ubicar en la solución del ejercicio dónde pueden ir esos datos para empezar a hacer el desarrollo de su trabajo. Por el tiempo que tenemos, yo voy a intentar en bueno, discúlpenme acá, cierro con la idea. Entonces, luego de que ustedes diligencien esa plantilla y que lleguen acá también con las conclusiones y la bibliografía que hacen parte de la forma y que también se les evalúa en la rúbrica de evaluación, chicos. Entonces, revisen esa rúbrica para que pues no tengamos dificultades frente a las notas que de pronto asignan sus tutores, para que ustedes pues cumplan efectivamente con lo que se les está evaluando. Pero entonces, ¿qué nos dice el momento 2 de la guía? Que ustedes deben hacer el análisis de las variaciones del costo de la plantilla que estábamos ahorita revisando, de tomar esas condiciones, esos datos de entrada y empezar a aplicarlos en cada uno de los espacios que tienen en la solución del ejercicio, y construir ustedes todos sus presupuestos que conforman el presupuesto maestro del estudio de caso de la empresa que están desarrollando. Cuando ya han diligenciado completamente su plantilla, miren que hay una cosa, cada uno lo debe intentar hacer de manera individual. Acordémonos que aunque es un trabajo colaborativo, el primer reto es de nosotros, ¿cierto? De empezar cada uno a ver qué tanto yo aprendí, y ya luego de forma colaborativa identificar de pronto dónde existió un error y aprender en ese segundo momento, ay, mira, si es que ya Leonel lo corrí, mira que Leonel lo tomó fue así y tiene razón, o por qué yo pienso que no tiene razón, y en ese debate pues aprendemos también. Pero entonces la guía, como nos evalúa un primer momento de que lo intentemos hacer solitos, nos dice que el 19 de octubre, ¿cuándo es 19 de octubre, chicos? El 19 de octubre es el miércoles. Entonces, el miércoles ustedes ya deben subir la plantilla a los foros. ¿Cómo? Como lo han entendido hasta ahora el ejercicio. ¿Para qué? Para que los tutores tengan la oportunidad de hacerles realimentación, de verificar de pronto en cuáles de los presupuestos todavía se presenta debilidad, y con esa información fortalecer los CIPAS que vendrán antes de que culmine la unidad. Yo sé que el profe Leonel ya hizo un CIPAS, pero él siempre ha estado muy dispuesto a atenderlos a todos ustedes o a generar tutorías o CIPAS pues complementarios. La profe Isadi tiene pendiente hacer sus CIPAS. Entonces, ahorita vamos a empezar a ver esos presupuestos, pero los que queden pendientes y las dudas que ellos puedan identificar a partir de los ejercicios que ustedes suban el 19 van a ser los temas que se van a abordar en los CIPAS de esta semana, para que no solamente ustedes logren pues una entrega del ejercicio muy bien realizada, sino pues la apropiación del conocimiento que se espera con esta guía. Y ya pues para cuando finaliza nuestra actividad, que recordemos es el sábado 29 de octubre, esta actividad, chicos, inició desde el 1 de octubre. Hoy ya tenemos ya 15 días en los que ustedes han podido ir apropiando la guía, pero el 29 de octubre que finaliza o cierra nuestra actividad, ustedes ya puedan tener
las web, los IPAs, las revisiones, la realimentación de las plantillas, la profundización en cada uno de los presupuestos y puedan presentar un muy buen trabajo. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que no olviden que hasta el 19 de octubre ustedes tienen para subir la plantilla para que empiece la realimentación de las plantillas. ¿Por qué este tiempo? Porque vuelvo y les digo, es el insumo que nos dan para saber en cuáles de los presupuestos son en los que tenemos que profundizar en los IPAs que se van a llevar a cabo en esta semana. Entonces, por favor, muy juiciosos, cumpliendo con el desarrollo de la guía, también pues para que eso no vaya a afectar la nota que se les asigna en sus documentos. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a retomar, vamos a empezar a hablar acá un poquito de nuestro presupuesto de ingresos y ventas, que es el primer presupuesto que nos expone la guía, acá en la solución del ejercicio, que la verdad para nuestro ejercicio propuesto pues está bien sencillito, no nos colocó algunos factores que son importantes de todas maneras que nosotros revisemos. Entonces, ¿qué pasa con este presupuesto de ingresos y de ventas? Este presupuesto es el que está formado por toda la previsión que nosotros hacemos de los recursos que espera obtener la entidad en un periodo determinado para financiar los gastos que figuran en ese presupuesto de gastos. Entonces, este presupuesto de ingresos es con lo que mi empresa va a cubrir los gastos que espera va a tener en un año de funcionamiento siguiente, en un semestre de funcionamiento siguiente, ¿sí? El periodo de tiempo que espere proyectar. Esa proyección de ingresos que espera recibir la empresa, hace parte de este instrumento y lo que vamos acá a intentar ver, pues son todas esas consideraciones que se tienen que ver cuando nosotros estamos presupuestando los ingresos y las ventas. Resulta que para este presupuesto de ventas existen unos factores que nosotros tenemos que identificar. Inicialmente, pues los factores específicos de ventas, pero también resulta que, como yo les he dicho a lo largo de esta web, cuando nosotros vamos a hacer un pronóstico de ventas, tenemos que darnos cuenta de las fuerzas económicas generales que se dan en el mercado en el que opera mi empresa y las fuerzas de influencia administrativas que se puedan dar al interior de mi empresa. Entonces, vamos a iniciar con esos factores específicos de ventas. ¿Qué debemos tener cuando sacamos un presupuesto de ventas? Pues primero, debemos tener en cuenta los factores de ajuste. Esos factores de ajuste son los acontecimientos, accidentes no recurrentes que pueden pasar alrededor de la empresa y que pueden afectar la operación de mi empresa. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Factores de ajuste perjudiciales. ¿Cuáles? Las huelgas, los incendios. Si yo tengo una huelga en mi empresa, pues tocó cerrar, tocó frenar la operación y eso va a ser algo que va a repercutir, ¿qué? Negativamente, y ojo con eso de hablar de lo negativo y lo positivo, porque ahorita en el presupuesto de ventas vamos a ver que los símbolos este negativo y este positivo van a interferir pues en el resultado de lo que nos dé la fórmula del presupuesto de ventas. Entonces, factores que pueden perjudicar las huelgas, los incendios, ¿cierto? Los riesgos ambientales. Factores de ajuste que pueden ser positivos para las ventas. Entonces, pensemos que la empresa no tenía presupuestado y logró contratos especiales, logró hacer relaciones y políticas y se generaron nuevas oportunidades de mercado. Eso puede ser un factor positivo que cuantitativamente va a afectar mis ventas. Hay otros factores que son los conocidos como los factores de cambio. Entonces, estos ofrecen pues un medio para estimar las ventas y esos factores de cambio pueden estar relacionados con cambios en el producto, cambios en el material, rediseño del producto que yo estoy sacando, cambios en la producción y en las instalaciones de mi empresa, cambios en el mercado y en la forma en cómo estoy comercializando mi producto, cambios en los métodos de producción, cambios en el mismo proceso de producción, que todos estos factores de cambio se dan de manera cualitativa, pero que de manera cuantitativa yo debo lograr plasmarlos en mi presupuesto de ventas.
Hay un tercer tipo de factores que son específicos de ventas, que son los correspondientes al crecimiento de la empresa. Entonces, cuando se da una superación de las ventas estimadas, cuando se da un desarrollo o expansión de la empresa, cuando se reciben recursos a partir de créditos mercantiles que van a hacer que se disparen los ingresos de la empresa, porque pues entró ese capital, ya podemos, pues inicialmente puede que no se ha invertido en el patrimonio, sino que entre para hacer mayor flujo de ventas, para que de pronto podamos comprar mayor materia prima y podamos producir más. Entonces, esos pueden ser factores que afectan nuestro presupuesto porque vienen relacionados al crecimiento. ¿Listo? ¿Qué otros factores debemos tener en cuenta en el presupuesto? Pues las fuerzas económicas que hacen parte de ellas, pues todos esos factores externos del mercado, del entorno, que influyen pues en el momento, en determinado momento de la producción de mis bienes y servicios y que pues se deben cuantificar. ¿Qué puede ser eso? Pues el cambio de precios que se da en el mercado, la producción, la ocupación, el poder de adquisición de la moneda, las finanzas de los países, los informes de crédito y deuda, el ingreso per cápita, la inflación, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? Son fuerzas que están afuera en el mercado, que surgen de decisiones políticas y gubernamentales, pero que de alguna manera afectan mi empresa. ¿Qué pasa si hay un alza de los insumos de mis productos? Va a afectar mi presupuesto. ¿Qué pasa si todo el mercado y todo el producto tiende a generarse una sobreoferta de cierto producto por ejemplo, mi producto está relacionado con él? Puede que cambien los precios que yo debería de estar ubicando, que haya una caída, no sé, en el precio en el mercado, que incrementen los impuestos para ese, por ejemplo, que mi producto antes estuviera exento y hoy ya lo van a gravar. El caso de los embutidos que ha sido como tan un caballito de batalla ahorita en el tema de la reforma. Entonces, antes pues yo no le había considerado el impuesto y luego se lo voy a considerar. Ay, profe, pero eso qué tiene que ver si es que el impuesto se le traslada a un tercero. Claro, el impuesto lo paga el consumidor, el cliente, pero recordemos nosotros que si yo estoy vendiendo un producto que hoy vale 1.900 y mañana lo voy a vender en 2.200, ya mi cliente va a decir, uy, no, me le subió muchísimo al producto. Entonces, aunque uno intente explicarles que no, eso obedece al impuesto y no es para nosotros, el cliente puede decir, no, pues ya no lo compro y compro un sustituto. Entonces, puede que a mí como empresa me toque entonces analizar cómo le bajo al costo para que el impacto del impuesto no sea tan fuerte en el producto. Entonces, todas esas son las fuerzas económicas que pueden llegar a intervenir cuando yo saco mi presupuesto de ventas. Hay unas fuerzas de influencia administrativa que ya tienen que ver con los factores, donde pues ya son de carácter interno, de la gerencia, de los administradores, que pues se refieren a las decisiones que toman los gerentes, los directivos de la empresa y que influyen con el presupuesto de ventas. Entonces, por ejemplo, son decisiones que tienen que ver efectivamente con cómo van a manejar, por ejemplo, los rendimientos financieros de la empresa. Entonces puede que los directivos digan, no, vamos a sacar nuestros rendimientos, le están quitando pues de pronto ese ingreso a la empresa pues ahí va a haber algo que se tenga que considerar en el presupuesto o no, se lo vamos a dejar y se lo vamos a reinvertir en maquinaria, en producción, en costo. Entonces, esas decisiones, por ejemplo, administrativas, ese impulso o vamos a capitalizar más la empresa y le vamos a meter más flujo, esas decisiones administrativas también nos van a afectar el presupuesto de ventas. ¿Listo, chicos? Entonces, resulta que para hacer el presupuesto de ventas nosotros tenemos una fórmula. Entonces, tal vez nuestra guía ya es muy en eso cómoda, ya nos trae acá los ingresos totales, pero para que yo pueda hallar mi presupuesto de ventas, que es un datico, cuánto pronostico vender el otro año, por ejemplo, si mis ventas fueron de tanto en el año 2020, ¿cuál es el pronóstico de ventas en el 2021? Son dos datos, pero para llegar a esos dos datos, pues yo debo aplicar la fórmula del presupuesto de ventas. Y esa fórmula que nos dice, esa fórmula de presupuesto de ventas está igual, es igual a la variable B más menos F por E por A, donde pues PB es el presupuesto de ventas del siguiente periodo, que es el resultado en dinero de lo que pues vamos a vender, ¿sí? Es en un monto monetario, cuál es el presupuesto de lo que pronosticamos vender. V son las ventas del año anterior, también dado en una cifra monetaria. F
considera todos los factores de ajuste que se deben tener en cuenta, los de cambio, los de crecimiento, y acá pues vamos a tener en cuenta esta A minúscula, esta B minúscula y esta C, porque la sumatoria de los factores de ajuste, de cambio y de crecimiento me van a dar el total de la variable F. Estos factores, como lo veíamos, pueden aumentar o disminuir, pueden ser negativos o pueden ser positivos, y pues nos dirán si F se suma o se resta en la fórmula. E hace parte a todos esos factores económicos, factores externos no controlados, y A son los factores administrativos, factores internos, cuando la administración decide aumentar este factor, entonces pues eso lo vamos a ver en nuestra fórmula. Entonces, acá traigo un ejemplo rápido, chicos, miren. Tenemos un presupuesto, vamos a generar el presupuesto de ventas del siguiente año. Y se nos dan los siguientes datos. Las ventas del año anterior fueron de 5 millones. Tenemos unos factores de ajuste donde A es de menos 800,000, ¿cierto? Que eran nuestros factores de ajuste. Nuestros factores de cambio son de más 500,000 y nuestros factores, se me fue el nombre, de crecimiento, más 600,000, ¿cierto? Nuestros factores económicos, y para lo económico y lo administrativo, que es importante en la fórmula, que generalmente se sacan por política en la empresa y se dan en porcentajes. Entonces, acá tenemos que para nuestros factores económicos, inflación, alza de precios, ingreso per cápita, nos está dando un indicador de menos 5%, y para las decisiones administrativas que se dan al interior de la empresa, un más 10%. Entonces, vamos a ir al ejercicio. Entonces, vamos a desarrollarlo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué decíamos? ¿Están ustedes conmigo, chicos? Vamos a realizarlo entre todos, ¿vale? Entonces, acá tenemos que, ¿cuánto fueron nuestras ventas? ¿Cuánto decía en el ejercicio? 5 millones. 5 millones, ¿cierto? ¿Qué más datos teníamos ahí? Que nos decía que nosotros teníamos que. A ver, chicos, ¿qué datos teníamos en el ejercicio? Recuerden, tenemos las ventas, los factores de cambio donde los de ajuste son menos 800,000, los factores de crecimiento son 600,000 y donde tenemos nuestros factores de cambio en 500,000. Entonces acá nosotros tenemos nuestro factor de ajuste menos 800, ¿cierto? Nuestros factores de cambio 600. ¿Cierto? Sí, aquí me comí un cerito. Y nuestros factores corrientes de crecimiento más 500,000 pesos. ¿Cierto? Sí. Listo. Entonces, ahora, ¿cuántas eran nuestras fuerzas económicas generales que lo teníamos en un porcentaje? Menos 5. Menos 5, correcto. ¿Y cuánto es nuestra influencia administrativa? Vamos al ejercicio. 10%, ¿cierto? Más 10%. Listo. Entonces, ya tenemos esos datos acá. Entonces, ¿qué nos está faltando acá colocar? Nuestras ventas. Entonces, vamos a ver acá las ventas. Nosotros teníamos unas ventas de 5 millones, ¿cierto? ¿Cuánto Sí. nos está diciendo con la fórmula? Mira, acá ya está aplicada la fórmula. Entonces, la fórmula decía que el presupuesto de ventas es igual a las ventas más los factores de cambio por las fuerzas económicas generales por la influencia administrativa, ¿cierto? ¿Cuánto me está diciendo? Que si yo tenía en el 2020 unas ventas de 5 millones, ¿cuánto es el presupuesto de ventas para el 2021? 5.538.500. ¿Cierto? Desarrollando la fórmula, pero acá lo vamos a desarrollar en un presupuesto de ventas. Entonces, yo tenía unas ventas de 5 millones. Tenía una estimación de ventas a la baja de 800,000, que se convierte en mi factor de ajuste,
una estimación de aumento de ventas, que es mi factor de cambio de 600,000, una corriente de crecimiento, que es mi factor de crecimiento de 500,000, y me da un presupuesto con factores específicos de ventas de 5.300.000. Ahora, ¿qué le aplico? Los factores económicos. Entonces, de pronto, que la economía va a tener una caída del 5%. Entonces, le apliqué el 5% y mira, el 5% de esos 5.300.000 son 265,000, lo resto. Entonces, ahora mi presupuesto, considerando los factores económicos, fue de 5.035.000, los 5.300 menos los 265. Y resulta que en los factores de influencia administrativa se estima que de pronto los socios, como vino esa caída económica, van a imprimirle un 10% al ejercicio. Entonces, el 10% de este valor me da 503.500. Cojo esos 5.035.000 más el 10% que esperamos que aumente o que se estima que impacten los factores de influencia, y mira lo que me está dando. ¿Cuánto me está dando? 5.538.500. Sí, entonces tanto en el desglose como en la aplicación de la fórmula nos está dando lo mismo. ¿Y cuánto entonces es el pronóstico de ventas para el otro año? 5.538.500. ¿Qué pasa en la plantilla que a ustedes ya les dieron? Mira que no les hicieron aplicar la fórmula, sino que ya de una, pues les están dando a ustedes el pronóstico que se espera, ¿sí? Pero pues la forma adecuada de encontrar este ejercicio es como lo tenemos pues acá, ¿listo? Entonces, aquí aparecen pues nuestros 5 millones, nuestros factores de cambio, y nos va dando el presupuesto de ventas. ¿Qué otra cosa se puede hacer cuando nosotros ya tenemos nuestro presupuesto de ventas? Entonces, espérame a ver si aquí no lo tengo. Ah, bueno, acá ya está formulado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo pongo acá en mi total esos 5.538.000, y yo a partir de porcentajes que le asigno a cada uno de los meses, digamos que en enero yo estimo que más o menos de ese 100% de las ventas, el 7% corresponde a las ventas de enero, pero pues mis meses más fuertes son febrero y noviembre y diciembre. Entonces, distribuyo estos 5.300.000 con esos porcentajes que le coloqué a cada mes, y yo puedo incluso sacar gráficamente el comportamiento de ventas del siguiente año. ¿Cómo lo puedo hacer entonces? Vamos a hacerlo acá rápidamente. Entonces, yo tengo los 5.538.000. Tomo ese total, que fue lo que me acabó de dar la aplicación de la fórmula o la aplicación del ejercicio desglosado, como lo pudimos ver, y lo multiplico por ese 7% que yo estimo que se va a dar. Coloco acá la celda fija, ¿cierto? Y traslado. Ay, no me dio. No, coloqué la celda fija donde no era. Vamos a hacerlo de nuevo. Acá están los 5 millones por el porcentaje, ¿cierto? Dejo fijo las ventas y que lo que quede variable sean mis porcentajes, ¿cierto? ¿Qué debo revisar acá, chicos? Miren, acá está 5.538.500. Me están dando las ventas totales. Ahora yo lo quiero graficar. Tomo todas mis variables de enero a febrero, ¿cierto? Y voy acá a insertar. Acá inserto un gráfico de línea y miren, ya está mi comportamiento. Ya le puedo yo poner los datos y lo puedo presentar pues para cualquier informe que desee presentar y de la forma que lo quiera hacer. ¿Listo? Entonces, para los que estuvieron acá en la web, ahorita les comparto este ejercicio para que lo puedan realizar, ¿sí? Claudia, Cristian, Eduard y Paola. ¿Les parece? Ok, tutora, Para gracias. para que lo tengan y puedan revisarlo, porque digamos que es complementario, hasta allá no se los pide su ejercicio, pero chévere pues que lo consideren de manera completa. ¿Qué otro presupuesto rápidamente tenemos, al menos para que dejemos esos dos vistos y en los IPAs ya puedan profundizar los otros? Entonces, tenemos el presupuesto de producción. Ese presupuesto pues es el que determina ya esto, chicos, el número de unidades por producto.
Entonces, que se van a fabricar para satisfacer las ventas planeadas a través del nivel de inventario apropiado y los costos que permitan obtener los beneficios esperados. Entonces, es la transformación del volumen de ventas en unidades de fabricación y, por supuesto, se basa en nuestro presupuesto de ventas. O sea, para sacar el de producción, primero tenemos que tener el presupuesto de ventas, determinar cuál es el inventario base y que debe calcularse en las ventas y de igual manera el inventario final que se estima se va a tener. Entonces, vamos a ver acá el ejercicio rápido. Entonces, por ejemplo, ¿qué datos? Vamos a ver primero la plantilla de ustedes para que pues de pronto no los haga yo confundirse. Miren, acá está la formulita. Entonces nos está diciendo que para sacar el presupuesto de producción, ustedes tienen un presupuesto de producción que es igual a las ventas más el inventario final de productos más el inventario inicial, ¿cierto? Entonces vamos a ir acá, unidades a vender, inventario final, total de necesidades, inventario inicial, unidades a producir. Esto es lo que se espera lograr con el presupuesto de producción. ¿Cuáles son las unidades a producir? Entonces, en la solución de su ejercicio, miren lo que aquí está, las ventas, el inventario final menos el inventario inicial. Total, unidades de productos terminados que deberán producirse, ¿cierto? Y ya ustedes les traía los datos de la mesa casual. Ahora tenían que determinar la mesa de lujo. Vamos a hacerlo para un ejercicio diferente. Entonces, pensemos que nosotros tenemos un producto en el que esperamos vender 22,000 unidades de ese producto. El inventario final deseado, pues nosotros como finalmente no sabemos pues cuánto va a quedar de inventario y decir vamos a dejar 5 unidades, pues es como apropiado, nosotros podemos manejar una política de inventario final. Entonces yo puedo decir que el inventario final deseado puede ser el 10% de las ventas que yo planifico vender en cada uno de los periodos que voy a analizar. Entonces, que va a ser del 10%. Yo espero que me quede digamos que para este ejercicio vamos a sacar el pronóstico de ventas trimestral de mi producto, ¿sí? Entonces yo espero que el inventario final, finalizando cada uno de los trimestres, sea del 10%, que eso sea lo que me quede en inventario final por temas de bodegaje, porque no voy a pagar nada más de eso. Entonces, ese va a ser mi inventario final. Total de necesidades. Entonces, resulta que yo necesito 22,000 unidades para producir. Y ahorita arranco con un inventario inicial de 200 unidades de producto. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito 22,000, pero ya tengo 200. Entonces, ¿cuántas me faltan para completar pues esas necesidades que tengo? ¿Cuántas me faltan producir? 21,800, ¿cierto? Eso parece hasta ahora acá. Pero entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula? La fórmula me dice, bueno, usted quiere hacer un presupuesto de producción, entonces considere las unidades a vender, más o menos la variación de los inventarios. ¿Cuáles son las unidades a vender? Entonces yo coloco acá en mi tablita que son 22,000. Y como yo voy a sacar este ejercicio para 4 trimestres, pensemos que yo voy a vender en el primer trimestre 4,000, en el segundo trimestre 5,000, en el tercer trimestre 6,000 y en el cuarto trimestre 7,000. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Miren, suman 22,000. Entonces pienso vender 4,000 en el primer trimestre, de enero a marzo. Pienso vender 5,000 de abril a junio. Pienso vender 6,000 de julio a agosto, septiembre. Y en el último periodo, octubre, noviembre y diciembre, 7,000. Para en total en ese año vender 22,000. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos. Ahora, dice que el inventario final deseado. Entonces, ¿cuál va a ser mi inventario final deseado? Acordémonos de la política. Entonces, yo decía que va a ser el 10% de las ventas planificadas para cada trimestre. Entonces, si es el 10% y yo pienso vender 4,000 en el primer trimestre, voy y cojo esas 4,000 y multiplico por el 10%. De ahí me dan los 400 que espera vender. En el segundo trimestre, pues si yo vendí 5,000, el 10% serán 500. En el tercer trimestre, si aspiro a vender 6,000, serán 600 y en el cuarto trimestre, 700. ¿Qué resultado llevo acá al final al total, chicos? Llevo el del último trimestre. O sea, ¿cuál es el inventario final con el que me voy a quedar?
con el del último trimestre, porque esto es con lo que yo voy a cerrar a diciembre, con 700 unidades, ¿sí? Ahora, el total de necesidades. Entonces, bueno, acá ya tengo un inventario final. Entonces, aquí en mi ejercicio ya sé en unidades cuánto va a ser mi inventario final. Entonces, miren, cuando yo ya incorporo ese inventario final, yo digo que el total de necesidades es de 22.700. Y acá distribuyo. Entonces, para el primer trimestre, ¿cuánto va a ser mi necesidad? La sumatoria de las unidades a vender más el inventario deseado. Entonces, son 4.400, para el segundo trimestre 5.500, para el tercer trimestre 6.600 y para el cuarto trimestre 7.700, que me van a dar 22.700 unidades. Ahí me está coincidiendo. O sea, la necesidad. Ahora, ¿cuánto era mi inventario inicial? Entonces, para el trimestre 1, yo traigo estas 200 que me dice que era mi inventario inicial, ¿cierto? Y listo. Para el primer trimestre tengo un inventario inicial de 200. Para mi segundo trimestre, ¿cuál va a ser? Recordemos que el inventario inicial del siguiente periodo es el inventario final del anterior. Entonces, si mi inventario final en el trimestre 1 era de 400, mi inventario inicial en el trimestre 2 va a ser de 400, ¿cierto? Si mi inventario final en el trimestre 2 eran 500, va a pasar a ser mi inventario inicial en el trimestre 3. En el trimestre 3, mi inventario final fue de 600, entonces inicié con un inventario inicial de 600. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que ya yo puedo sacar las unidades a producir por trimestre. ¿Por qué? Porque ya tengo mi fórmula, miren, que es unidades de ventas más la variación de los inventarios. Entonces, yo tengo un total de necesidades de 4.400 por producir menos las 200 que tengo de inventario inicial. Así para cada uno de los periodos. Y al final, ¿cuáles son las unidades que tengo que producir? 22.500. ¿Cuáles son las unidades que tengo que producir? Miren, por cualquiera de las dos fórmulas nos está dando 22.500. Para su ejercicio, chicos, acá en la solución del ejercicio, ustedes tienen exactamente lo mismo. Entonces, acá tienen unas ventas, ¿cierto? Unas ventas de unidades presupuestadas, que en este caso eran de 65.000, acá eran de 15.000, un inventario final de productos terminados como meta, ¿cierto? Que de dónde tomaron este dato. Inventario final de productos terminados. Entonces, vamos a ir a los datos de entrada. Y vamos a empezar a buscar acá, muy seguramente nosotros tengamos ese datico de los 10.000. Miren, inventario de la meta en unidades. Entonces, inventario final para el caso de la mesa de granito eran 10.000, para el de granito de lujo eran 1.000. Nos vamos a la solución del ejercicio. Entonces, acá están los 10.000 de la mesa de granito casual y para el caso de la mesa de lujo eran 1.000. Entonces, total de unidades requeridas, recordemos que entonces es la venta más el inventario. Acá nos lo está diciendo la plantilla clarito, chicos, miren más. 10.000, entonces me da unidades requeridas de la mesa de granito casual, necesito 75.000 unidades. Unidades que necesito de la mesa de granito de lujo, 16.000, que salen de las 15.000 de las ventas más las 1.000 del inventario final. Ahora, acá me dice que inventario inicial de productos terminados, 1.500. Vamos a los datos de entrada. Y acá también deben estar mis datos de entrada. Entonces, vamos a buscar. Entonces, inventario inicial en unidades de la mesa de granito, 1.500. Unidades de la mesa de granito de luja, 750. Entonces, trasladamos los datos, 1.500 y las 15.000. Ahí como que se me fue más. Sí, miren, acá lo tengo mal. 750. ¿Cierto? Entonces, total de unidades de productos terminados que deben producirse, 73.500 para el caso de la mesa de granito casual y 16.750 de la mesa de lujo. ¿Aló? Disculpe una consulta. Sí, Claudia. Esa fórmula de la celda H21 no está mal porque eso no tendría que ser una resta.
Sí, señora, es una resta. Acá está mal. Correcto, Claudia. Muchas gracias. Efectivamente, ahí tenemos una resta. ¿Por qué? Porque el inventario inicial se le resta a las unidades que nos hacen falta producir. O sea, esa es la explicación. Nosotros tenemos que producir 73.500 porque ya tenemos en nuestro inventario inicial 1.500. Entonces, no, ya. Espérenme en 5 porque acá pasa algo con la fórmula. Acá está bien la fórmula, perdónenme. Espérenme. Esta es la explicación. Nosotros tenemos que producir 73.500 unidades para la mesa casual. ¿Por qué? Porque ya en nuestro inventario inicial tenemos 1.500. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros tenemos 16.000 que nos está dando la venta y el inventario final. Y resulta que nuestro inventario de productos terminados nos está dando 500. ¿Dónde está el ejercicio? Los datos de entrada. 750 nos está dando nuestras unidades. Y en la solución del ejercicio está tomando este valor menos, pero no me puedo dar negativo. Es H19 menos H20. Sí, es mal formulado acá, sí, señora. Listo. Nos tiene que dar 15.250, que son las unidades que nos están faltando para completar nuestro inventario de productos terminados. ¿Sí? Entonces, pues esa es la comprensión y Claudia, yo creo que tú te diste cuenta cuando hiciste el análisis del ejercicio que efectivamente las plantillas pueden estar formuladas, chicos, pero nosotros no nos podemos confiar. Entonces debemos de hacer el desarrollo del ejercicio y pues revisar la coherencia, porque por ejemplo, bueno, me estaba dando negativo. ¿Me puede dar un presupuesto de producción negativo? No. No tendría sentido, ¿cierto? ¿Desde qué lógica nosotros vamos a producir menos 15.000 unidades? O sea, querría decir que no tenemos que producir unidades y pues esa no es la lectura. Entonces, digamos que ya en la fórmula que yo les traía tanto en el ejercicio como en el que acabaron de revisar, nos dice a nosotros que el presupuesto de producción son esas unidades a vender más o menos la variación de los inventarios que nos debe dar esas unidades que debemos producir. Bueno, pues ya ahí vienen los demás tipos de presupuesto, el que sigue a continuación. Bueno, hay unas ventajas que tiene el presupuesto de producción y tiene su fórmula y a continuación pues viene el presupuesto de materiales directos que también pues en la revisión de la plantilla nos va dando esa solución del ejercicio en la que ustedes que tienen que empezar a revisar. Que acá tenemos dos materiales que se requieren para hacer nuestros productos, flor morado y una baldosa de granito, ¿cierto? Que tienen como material, son los materiales directos que se requieren para hacer la mesa casual. ¿Sí? Entonces, acá nos está dando los materiales directos que se requieren para la mesa de lujo, considerando que para hacer las dos mesas necesitamos los dos materiales. O sea, la flor morada se necesita morado se necesita para hacer la mesa casual y se necesita para hacer la mesa de lujo, la baldosa de granito se necesita para hacer la mesa casual y la mesa de lujo, y acá nos empieza a dar una serie de especificaciones. Entonces, acá materiales directos, pues en el caso de ustedes, lo que les digo, ya digamos que la plantilla les trae los valores finales en los datos de entrada, entonces los manda a buscar esos materiales directos que salen de dentro de los requerimientos para elaborar una unidad de producto, acá les está dando a ustedes qué contenido tiene cada producto. Entonces, para hacer la mesa necesitamos madera de flor, baldosa, lo que necesitamos de mano de obra y el costo unitario para elaborar la mesa. Entonces, en el caso de la madera de flor morado, para hacer una unidad de esa mesa de granito casual, nosotros necesitamos 11 pies de madera. Para hacer una unidad de esa mesa de granito de lujo, nosotros necesitamos 11 pies de madera. Entonces,
Acá en la solución del ejercicio nosotros vamos y traemos lo que yo necesito para hacer una mesa, una que acuerdes en cuánto era, 11 pies, acá está, ¿cierto? Los 11 pies de madera y lo multiplico ¿por qué? Por las unidades de producto que espero producir. Ahí me va a dar que entonces para el caso de flor morado necesito 8.500 de materia prima de flor morado para hacer este producto. En la baldosa de granito va a pasar lo mismo. Voy y multiplico y traigo esos 11 pies que nos coincidió para los dos como materiales de la baldosa de granito y lo multiplico pues por mis unidades que debo producir. Esto para sacar los materiales que necesito para mi mesa casual. Y luego saco lo mismo, los materiales que necesito para mi mesa de lujo. ¿Cómo? Entonces vuelve y juega. Entonces yo necesito en flor morado para mi mesa de lujo en los 11 pies de madera por ya las ventas que tengo proyectadas de mi producto en el caso de la mesa de lujo y para la baldosa de granito, vamos a ver cuánto es para la baldosa de granito, me pide 7 pies, entonces acá serán los 7 pies por las unidades que estimo vender. Y ahí me va a salir el total de la cantidad del costo de material directo que se utilizará para cada uno de mis productos. Sin embargo, como yo les digo, chicos, pues la plantilla la verdad es muy sencilla y les va arrojando a ustedes ya el desarrollo de alguno de los dos productos. ¿Cuál es mi invitación? Y va a ser la invitación que le voy a hacer a los tutores a que podamos profundizar con estos ejercicios en el desarrollo completo o, por ejemplo, la comprensión desde cero de los ejercicios para que ustedes pues se atrevan a hacer sus presupuestos cada uno de manera completa. Que primero hagamos el de la guía, que lo subamos al ejercicio, pero que también ustedes pues intenten ver uno a uno de los presupuestos, primero para comprender cuál es la finalidad de cada uno de ellos y segundo para que los logren desarrollar. Como les dije, finalizando esta web, por este chat les voy a compartir pues el Excel con los ejercicios que yo he hecho pues de los que les expuse acá y pues la idea es que ustedes de pronto en los IPAs puedan profundizar. En este momento no sé si tengan alguna duda, inquietud, Claudia, Cristian, Edward. Ya también respetando el tiempo de la web. No, tutor. Claudia. Tutora, de pronto, si nos pudiera compartir la presentación también que nos hizo, que tiene un resumen de conceptos importantes. Yo traté de tomar algunos pantallazos, pero no los alcancé a tomar todos. Sería también muy útil. Listo, Claudia, vale. Sí, señora, con mucho gusto yo les comparto por acá por el chat tanto la presentación como el ejercicio de Excel. Bueno, y pues les agradezco mucho su conexión. Muchas gracias. Me excuso por la demora en el inicio, de verdad que a veces hay cosas que se le salen a uno de control, pero pues espero que hoy lleven un poquito más aterrizado como todos esos contenidos que ustedes están explorando, que haya servido de guía y pues que continuemos en ese ejercicio de seguir investigando y profundizando en el tema. Entonces, un abrazo muy fuerte para ustedes, feliz almuerzo, feliz fin de semana y continuamos en el grupo de Skype y continuamos en los IPAs profundizando sobre el tema, ¿vale? Gracias. Ok, tutora, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Sí le iba a solicitar si de pronto nos regalaba esas ayuditas que las tiene muy bien, con muy buena información. A ver si de pronto nos puede hacer el favor de regalárnoslas, como para guiarnos y terminar de hacer hoy el trabajo y subirlo. Muchísimas gracias, profe, por su Bueno. colaboración. Vale, Cristian, Edward y Claudia, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien.